el método de la secante. Bien, ese es un problema que hay que resolver. Y otro problema que tienen que resolver aquí es el problema 516 relacionado con el flujo en un canal de sección trapezoidal. Bueno, para ustedes no es extraño que en sus cursos de hidráulica o de mecánica de los fluidos y posteriormente en sus cursos de ingeniería de riego 2, drenaje agrícola, estructuras hidráulicas, usted va a enfrentarse al diseño y operación de un canal. El canal puede tener sección trapezoidal, rectangular, semicircular, parabólica, las que consideren necesarias. Lo común son canales de sección trapezoidal. Lo común. Entonces aquí dicen, imagínate que tienes un canal de sección trapezoidal por el cual fluyen 20 metros cúbicos por segundo. Recuerden, 20 metros cúbicos por segundo es un caudal ya importante. 20 metros cúbicos fluyen a través de un canal en un segundo. En un parpadeo, 20 metros cúbicos por segundo. Y entonces dicen, bueno, la profundidad crítica Y para dicho canal satisface la siguiente ecuación. 0 es igual a 1 menos caudal al cuadrado por B. ¿Qué es B? B es el ancho de fondo o el ancho de la solera del canal, dividido por la aceleración gravitacional que multiplica a sub C al cubo. ¿Qué es A sub C? A sub C es la sección hidráulica crítica. Bueno, muchachos, pero la sección hidráulica crítica está asociada con la profundidad o tirante crítico. ¿Y qué es el tirante crítico en un flujo a través de un canal? Es la profundidad que puede tener el flujo en la condición de que tiene mínima energía, es decir, que es fácilmente perturbable, o quiere decir que el fluido está circulando por este canal en una condición de alta inestabilidad. Y lo que nosotros los diseñadores queremos es diseñar canales que tengan unas profundidades o tirantes hidráulicos alejados de los tirantes inestables, que son los tirantes críticos. Entonces, para conocer ese tirante crítico hay que resolverse esta ecuacióncita. Esta ecuación proviene de algo que se llama energía específica. Pero bueno, eso es cuando uno ve ya análisis del flujo en canales de tipo prismático. Bueno, entonces ya esta ecuación se generó aplicando energía específica y considerando que A sub C es la sección hidráulica asociada con el tirante crítico. Entonces hay que decir, bueno, en esta ecuación Q al cuadrado Q vale 20. No tengo A sub C ni tengo B, pero el autor dice más adelante que considere que el ancho de la solera es función del tirante. B es igual a 3 más Y y dice que A sub C es igual a 3 por Y más Y al cuadrado partido por 2. De tal suerte que si usted sustituye donde está la B por 3 más Y donde está la A sub C por 3 por Y más Y al cuadrado entre 2 y eleva al cubo, fíjese que toda esa expresión, esa ecuación queda en términos de una sola incógnita, Y. Pero tiene un denominador, en el denominador un factor que está elevado al cubo y dentro de ese exponente está 3 por Y más Y al cuadrado. Es decir, que potencialmente eso es una ecuación que tiene una incógnita elevado al grado 6. Tiene eso. Entonces la pregunta es cómo encontrar a partir de la sustitución de B por 3 más Y A sub C por 3Y más Y al cuadrado, cómo encontrar el Y. Y ese Y se llamaría el Y crítico. Pues entonces, ¿cómo resolverlo? No sabemos porque eso es una ecuación polinómica de grado 6. Y si sabemos resolverla de grado 2, pues nos cuesta dificultades la de grado 3, la de grado 4 y la de grado 6 todavía más complicada. Bien, muchachos. Hasta ahí, chévere la cosa. Pero fíjese que cuando usted sustituya aquí A sub C por 3Y que multiplica Y al cuadrado sobre 2, si usted intentara aplicar el método de Newton-Raphson así directamente,
tendría que vérselas con hallar la derivada de toda esta expresión que tiene aquí arriba, 3 más y tiene debajo g por 3y más y medio al cuadrado a su vez elevado al cubo, y tendría que hacer toda esa derivada. Entonces la pregunta es, bueno, yo lo podría resolver por bisección o también lo podría resolver por el método de la secante, que es un método más rápido que el método de bisección. Pero la pregunta otra vez, ¿y cómo es ese método? Bueno, ahora vamos a verlo. Ustedes recuerden esto, tienen dos problemas ya. El problema de drenaje de un tanque, en el cual queremos saber cuál es la carga hidráulica H para un tiempo T, de tal manera que se descargue un flujo a los 2.5 segundos a una velocidad de 5 metros por segundo. Y tenemos otro problema de fluidos en el cual a través de un canal de sección trapezoidal fluyen 20 metros cúbicos por segundo y quieren saber, usando esta ecuación, cuál es el tirante crítico en la profundidad del agua que hace que ese flujo sea inestable. Entonces nos dicen que B es 3 más Y, nos dicen que A sub C es 3 por Y más Y al cuadrado entre 2 y pretenden entonces que nosotros determinemos esa Y. Esa Y que encuentras como la obtuviste a través de esta ecuación se llama la Y crítica o profundidad crítica o tirante crítico en hidráulica de canales. Bueno, muchachos, estamos metidos en ese tipo de problemas. Dos problemas de la mecánica de los fluidos. Uno, el drenaje de un tanque a través de una tubería, y el otro, el flujo a través de ¿qué? De un ducto que tiene una superficie expuesta a la atmósfera, un canal, y que quieren saber cuál es el tirante que hace que el flujo sea inestable o altamente perturbable. Bueno, determinar el tirante crítico. Bueno, podríamos resolverlo por bisección, por el método Newton-Raphson, pero no queremos hallar esas derivadas incómodas. Imagínense ustedes entonces aquí, si tuvieses que hacer uso de esta expresión y el método Newton-Raphson, tendrías que hacerte la derivada de la tangente hiperbólica y todo lo que está aquí. Tendrías que derivar respecto a H. Y aquí H aparece como un factor y aquí aparece H dentro de la tangente hiperbólica. Imagínense entonces hacer esa derivada. Nos complicaríamos la vida. Entonces, ¿cómo es el método de la tangente? Bueno, muchachos, es súper chévere. Mírenlo cómo es. Entonces apareció María Contreras por aquí. No la conocía. Bueno, María Contreras, aquí le estoy compartiendo un esquema en el plano cartesiano de cómo es que funciona el método de la secante, muchachos. Esto lo tomé del motor de búsqueda Google, que recuerden que lo sabe casi todo. Entonces dice aquí método de la secante, cómo se deriva, no es una derivada, cómo se deriva la fórmula de recurrencia. Entonces, derivación del método de la secante. Lo van a hacer gráficamente. Bueno, el método de la secante se puede derivar desde una interpretación geométrica. Entonces, miren esto. Vamos a considerar que esta línea pura curva que intersecta al eje X, digamos en este punto, representa la gráfica de una función a la cual le quiero determinar un cero. Listo. Pues, entonces esta es la gráfica de la función f. Perfecto. Y yo quiero saber cuál es el valor de x que hace que su imagen sea nula. Y recuerda que si resuelvo esa pregunta, de paso estoy resolviendo la pregunta de cuál es la raíz de una ecuación de la forma f de x igual a 0. Bueno, entonces decimos lo siguiente. Bueno, vamos a suponer que habiendo graficado en el plano cartesiano un tramo de la función en el cual puedo yo observar aproximadamente dónde está la intersección. Entonces, después del punto o antes del punto, en este caso lo hicieron después de, voy a elegir dos puntos, vecinos o en la vecindad de la raíz o del cero de f. Bueno, entonces voy a elegir un punto que se llama x sub i menos 1 y como yo tengo la función, puedo saber cuál es la imagen de f de x1 que se llama aquí f de x menos 1. De tal suerte que el punto C tiene determinadas sus coordenadas. Será x sub i menos 1, f de x sub i menos 1. Y luego elijo un punto más adelante
pero cercano al punto de intersección, que lo llamo X sub Y. Y de manera similar, determino mediante la expresión de la función cuál es la imagen f de X sub Y. Entonces tengo un punto C y un punto B. Lo tengo determinado y son dos puntos coordenados porque tengo X sub Y, su imagen, tengo X sub Y menos 1 su imagen y X sub Y su imagen. Ahora, por esos dos puntos, dado que estoy sobre un plano, puedo trazar un segmento recto de tal manera que intersecten al eje de las X. En este caso, el punto de intersección se llama E. Y digo entonces que este puntico E se llama X sub Y más 1 y representa una buena aproximación o una mejor aproximación al punto de intersección o una aproximación mucho mejor que X sub Y menos 1 y que X sub Y. ¿Cómo lo hice? Construyendo una recta secante. Una recta secante intersecta dos puntos de la gráfica de la función y prolongando la recta secante hasta que intersecte el eje de las X. Y esa intersección me define una mejor aproximación a la raíz o al cero de la función. Eso es lo que están haciendo ahí. Bueno, entonces para determinar este X sub Y más 1 se hace así. Dicen, bueno, consideren entonces los triángulos semejantes EAB, EDC, EAB y EDC definen dos triángulos que son semejantes. Semejantes en el sentido que tienen una forma similar, pero sus dimensiones son diferentes. Entonces, como los dos triángulos tienen lo siguiente, miren, tienen el ángulo A es de 90 grados y el ángulo D es de 90 grados, y entonces el ángulo D y el ángulo A son iguales, siendo dos triángulos diferentes. Bueno, el por qué son semejantes. Considera que el ángulo A es de 90 y el ángulo D es 90 porque estos segmentos son perpendiculares al eje X. Luego observe lo siguiente, que el ángulo E es común al triángulo pequeño y al triángulo grande. Bueno, y como tienen ya al menos dos ángulos iguales, el tercer ángulo debe ser igual, porque recuerda que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo en un plano vale 180. Entonces, si usted calcula el ángulo que está en C, restando los 180, 90 y el valor de E, obtiene el ángulo C. Y si usted quiere el valor de B, puede hacer lo siguiente, 180 menos el valor de E y menos el valor de A. Vas a obtener lo mismo que la misma medida angular que C, por el hecho de que está restando las mismas cantidades angulares. Conclusión, el triángulo EDC tiene los mismos ángulos que el triángulo EAB. Como tienen esa condición, se dice que los triángulos son semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, bueno, hasta aquí lo que hemos dicho es que los triángulos EDC, EAB son semejantes o similares. ¿Cuál fue el criterio? La razón. Porque sus ángulos interiores son iguales. Iguales en sus medidas, pero en la posición está en otro sitio del espacio, o sea, son congruentes. Realmente el término matemático apropiado es decir que el ángulo E es congruente con el ángulo E' en el mismo vértice del triángulo grande, el ángulo D es congruente con el ángulo A y el ángulo C es congruente con el ángulo B, en el sentido de que tienen las mismas medidas, pero posiciones espaciales diferentes. Bueno, eso hace que al ser esos triángulos semejantes, por ese argumento, tengas el derecho o se derive una consecuencia. La consecuencia es que si usted divide la magnitud de AB, que es la medida del ángulo opuesto ahí, lo divide entre la magnitud del segmento AE, hace este cociente. Este cociente o esta razón tiene el mismo valor que la medida de CAD, que es DC, dividida por DE. ¿Por qué se puede hacer esta proporción? Porque esta razón
que es igual a esta razón en virtud de que esos bienes se están obteniendo a través de los lados de triángulos semejantes. Ok, pero resulta que AB, si usted mira, es justamente el valor de la imagen de quién, de f en x sub y. Entonces puedo cambiar a AB por f de x sub y. ¿Y qué es AE? La distancia que hay entre x sub y x sub y menos 1. Entonces yo digo, bueno, si de 0 a A hay x sub y de 0 a x sub y menos 1 hay x sub y, entonces la distancia de A a E tendrá que ser x sub y menos x sub y más 1. O sea, este segmentito EA que aparece aquí. Bueno, pero ese cociente es igual a esta altura que se llama DC, que vale F evaluado en X sub y menos 1. F evaluado en X sub y menos 1. Dividido por la distancia que hay de E a D o D a E. Bueno, pues esa distancia será el valor que hay de 0 a D, restándole el valor que hay de 0 a X sub y más 1. Aquí, este puntito. Entonces tienes esto. De tal suerte que entonces DE es igual a X sub y menos 1 menos X sub y más 1. Perfecto. Si usted observa aquí, usted podría decir, bueno, yo puedo calcular a f de x sub y más x a f de x sub y. Puedo calcular a f de x menos 1. Tengo a x sub y tengo a x sub y menos 1, porque esos puntos coordenados los elegí de tal suerte que fuesen cercanos al punto de intersección. Entonces lo que no me sé es quién es x sub y más 1, que aparece en esta razón y aparece en esta otra razón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Transposición de términos, despejar, y después de que hace todo ese trabajo algebraico, llega a la conclusión de que x sub y más 1 es igual a x sub y menos f de x sub y, que multiplica a x sub y menos x sub y menos 1, todo partido por f de x sub y menos f de x sub y menos 1. Y esta formulita aplicada recurrentemente a varios puntos de esta gráfica permite que este x sub y más 1 se vaya acercando sistemáticamente a la raíz o al 0 de f. Entonces fíjense que esta formulita tiene una similaridad, se parece a la fórmula de Newton-Raphson, pero aquí no aparece derivadas, no aparece. Entonces, no aparece porque, si miras bien, han cambiado la pendiente de la tangente por la pendiente de una secante. Porque mire usted que si el x sub y, este factor x sub y menos x sub y menos 1, todo este factor lo pasa a dividir a la diferencia f de x sub y menos f de x y menos 1, ese cociente es la pendiente de la recta secante. O sea que en el fondo, el método de la secante es el método de Newton-Raphson, con la condición de que usted no usa la pendiente de la recta tangente para evitarse la derivada, y lo que usa allí entonces, en vez de pendiente de la recta tangente, usa es la pendiente de la recta secante. Y para no tener una expresión algebraica toda complicada, entonces este denominador que aparece aquí, que era x sub y menos x sub y menos 1, lo pasa a multiplicar al numerador. Y entonces la fórmula de recurrencia adopta esta forma. Le dice, si usted elige convenientemente un x sub y menos 1, y tiene la función a la cual le vas a buscar el 0, entonces si hace estas cuentas puede obtener un x sub y más 1 más cercano a la raíz o al 0 de f que el x sub y que usted propuso. Eso es lo que está haciendo ahí. Este es el método de la secante. Y recuerden, es una variante del método de Newton-Raphson, en el sentido que nos obvia calcular la derivada de la función que requiere la fórmula de recurrencia, pero la cambia por la pendiente de la recta secante. Entonces, en ese sentido, me está advirtiendo de que si esta recta secante que yo construyo fue hecha con puntos que están muy alejados de la solución, entonces requiero hacer muchas iteraciones para acercarme a la solución. Entonces, cuando uno grafica, pues uno tiene la suficiente inteligencia para darse cuenta
qué valor de x sub i de x menos 1, de x sub i menos 1 le conviene elegir para que se cumpla más o menos esto que muestra la gráfica. Bueno, entonces esta imagen que elaboró, dice doccity.com, la elaboró y nos regaló aquí un escarabajo de adorno, nos permite entender cómo es la fórmula de recurrencia del método de la secante a partir de una interpretación gráfica, usando una recta secante que pasa a través de dos puntos B y C de la curva a la cual, de la función a la cual, de la gráfica a la función a la cual le quiero determinar el cero, y luego aplicando una relación de semejanza por el hecho de que los triángulos que se forman allí son triángulos semejantes por tener ángulos congruentes. Eso es lo que se hace. Esa es una manera de construirlo. Se puede construir también desde el polinomio de Taylor. Se puede. Bueno, muchachos, entonces teniendo esta expresión, digo, bueno, pero no vamos a poner a hacer esto a mano y vamos a ver una cosa. Esta expresión se dedujo para dos punticos. ¿Cuáles son los punticos? C y B, que tienen axis xy y xy menos 1. Bueno, y si yo me quiero acercar más a este punto, pues ¿cómo hago? Bueno, muchachos, mira. Teniendo x sub i más 1, este que está aquí donde dice E, puedes subir e interceptar la curva y generar aquí donde está la crucecita el valor de f evaluado en x sub i más 1. Lo tienes aquí. Ahora, teniendo este nuevo punto y el anterior que es C, puedo trazar por esos dos puntos entre C y el nuevo punto una recta secante. Y esa recta secante, como pueden ver, intersecta el eje X en un punto que está más cercano al intersecto de la gráfica de la función que el punto E. Es repetir esto sucesivamente. Pero para no andar reconstruyendo permanentemente esa fórmula, pues simplemente la construyo usando valores de X sub i, o sea, genéricos, X sub i, X sub i menos 1, para encontrar de X sub i más 1. ¿Y quién es I? Y es 0, 1, 2, 3, cualquier valor de eso que uno esté trabajando. Como aquí se trabaja con X sub i menos 1, entonces I empieza desde 1. I sería desde 1 para que aquí tengas X0, para que aquí tengas X1 y aquí tengas X2. Harías eso. Pero recuerde, el método de la secante, a diferencia del método de Newton-Raphson, requiere de dos puntos cercanos a la solución o al punto de intersección de la gráfica con el eje X. ¿Qué tiene de chévere? Que no me obliga a calcular la función derivada. Simplemente usaría la función a la cual le voy a buscar el 0, pero con la condición de que busque dos puntos, uno X sub i y uno X sub i menos 1, que estén cercanos al punto de intersección para encontrar el siguiente que se llama X sub i más 1. Ese es el asunto. Bueno, muchachos, habiendo visto eso, aquí aparece el código en Scilab derivado de un código en MATLAB que permite implementar en el Scilab el método de la secante. Fíjense que aquí dice, este sería X sub i más 1 igual a X sub i menos f evaluado en X sub i, que multiplica a X sub i menos X sub i menos 1 partido por f evaluado en X sub i menos f evaluado en X sub i menos 1. Esta es la fórmula de recurrencia del método de la secante. Lo demás son líneas de código que se utilizan para poder controlar el número de iteraciones, para aplicar esta fórmula varias veces y controlar el número de iteraciones o parar el proceso cuando ya se obtenga una solución aceptable. Esa función se ha llamado aquí método de la secante, M secante, y exige que tú digas quién es la función a la cual le vas a buscar el 0. Tienes que dar un P sub 0 adecuado, un P sub 1, delta, es el error que tú cometes cuando estás usando ese método. Epsilon representa el valor tolerable para cuando la función a la cual le vas a buscar el 0 la evalúes en el valor de P más adecuado, pues tengas un control. Y M max 1 es el número de iteraciones que tú puedes controlar para hacer el proceso. Bueno, este es el código del método de la secante. Fíjense que si tú lo comparas con el método de Newton-Raphson, es bastante parecido, salvo que por aquí no aparece función derivada en ninguna parte, simplemente la función a la cual le va a buscar el 0. Bien, entonces pregunto, si ya tenemos el código y recordamos el problema del tanque con el tubo de drenaje,
Pues obvio que yo no me voy a poner a aplicar el método de Newton-Raphson porque me implicaría hallar la derivada de esa función que tiene una tangente hiperbólica y dentro tiene una raíz cuadrada de la variable h, entonces me va a complicar. Entonces yo digo, no, yo no voy a hacer eso. Entonces me meto con el método de la secante, me uso el cual solamente me va a pedir la función y ya. Voy a hacer eso. Entonces, bueno, muchachos, vamos a hacer como dice el autor, hagamos la gráfica y miremos ahí cuál es el valor aproximado de h para esas condiciones. Y de paso definimos un intervalo para saber quién es el P sub 0 y el P sub 1. Podríamos hacer eso y ya. Haríamos eso. Y luego, si salimos airosos, nos enfrentaremos entonces al problema del canal, de determinarle su tirante crítico. Bueno, entonces vamos a hacer eso, chicos. Entonces voy allá, tengo que desplegar, muchachos, aquí a mi Scilab, como es normal. Entonces aquí les comparto, muchachos, mi Scilab. Bueno, aquí tienes. Entonces, ¿qué observa, muchachos? Por favor, confírmeme que está observando el editor de Scilab. ¿Sí lo observan, señores? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ustedes van a tener este código, lo van a editar allá, tal cual como lo ven acá, porque les envío el documento que les mostré ahora. Y, señores, entonces vamos a... ¿Cómo se ejecuta esto? Fíjense que aquí pide una función. ¿Ves? Extremo izquierdo, extremo derecho del intervalo donde está aquí la respuesta correcta. Delta, vamos a ver qué hace delta aquí en este código. Mire usted. Delta se está usando aquí para que dice si el error es menor que delta o el error relativo es menor que delta o el valor absoluto de YP, es la función evaluada en un valor cercano al cero, es menor que epsilon, entonces pare el proceso, no siga iterando a través del ciclo for, sálgase y detenga la función. Y terminó. Si se cumple esta, es decir, mire, yo los voy a invitar a almorzar, pero tienen derecho a pedir pollo asado o carne asada o sopa de pescado. Cualquiera de los que pida una de esas tres opciones se le paga el almuerzo. Pero si llega a pedir algo que no esté ahí, automáticamente lo saco de la mesa y no le doy nada. Como eso es lo que está haciendo aquí. Dice, si usted está iterando aquí a través de la fórmula de recurrencia, haciendo esto y cambiando el P porque está iterando, y se llega a suceder que el error que se genera, el error aquí, error es igual a absoluto de P2 menos P1, 2, sus aproximaciones sucesivas, es menor que el delta que usted colocó acá, para ese proceso no sigue porque la respuesta es bastante buena. Pero si no sucede esto, sino que sucede el error relativo, entonces lo puedes parar el proceso por error relativo. O puedes parar si no se cumple este, pero se cumple que la función evaluada en este P2 se hace cercana a cero o menor que el epsilon que usted puso aquí, se para el proceso. ¿Cuántas veces vas a hacer eso? Desde 1 hasta max 1. O sea, el max 1 es el número de iteraciones que usted le permite hacer esto. Pero fíjense que internamente le da la opción de que no las haga todas si se cumple una de estas condiciones. Usted con esos criterios está controlando el proceso. Eso es lo que hacen esto. Bueno, muchachos, entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer? Teniendo el código ya almacenado, guardado y todo, tenemos entonces que hacer lo siguiente. Ir allá a la consola y editar la función a la cual le vas a buscar el cero. Listo. Y luego cliqueas aquí, significa guardar, actualizar y compilar, y luego te llevarías esto como siempre hemos hecho. Bueno, ok. Pero antes de hacer eso, observe que no sabemos quién es P0 ni quién es P1. No lo sabemos. Por eso el autor dice, hágase una gráfica por allí para que tenga idea. Entonces vamos a hacer primero la gráfica. ¿Cómo hacemos la gráfica? Pues bueno, hay que construir
en la consola, muchachos, hay que construir en la consola muchachos, en la consola hay que construir la gráfica. Bueno, yo les pregunto, si ustedes observan el problema del tanque y dice que descarga con una velocidad de 5 metros por segundo al cabo de un tiempo de 2.5 segundos, ¿quién tiene una idea de cuánto podrá ser el valor de H o en qué intervalo está eso? Obviamente que estará entre 0 y algo, pero ¿cuánto puede ser ese algo? No tengo ni la menor idea. Entonces hay lo siguiente, yo creo que ese tanque no tiene 1 kilómetro de altura, ¿o sí? No creo, yo no conozco todavía un tanque que tenga 1000 metros de altura, no lo conozco. Ese tanque podrá tener, de lo que uno ha visto por aquí, algunos 3 o 4 metros podrá tener de altura un tanque de eso. Entonces grafiquemos la función a la cual le vamos a buscar 0 para valores de X entre, la X hace las veces de H aquí, entre 0 y 3. Entonces decimos X es igual 0, 2.0.01, 2 puntos, le voy a colocar 3, punto y coma. Ahora viene la función. ¿Cuál es la función? La función a la cual le voy a buscar el 0, muchachos. Entonces acuérdense que esa función, ¿qué forma tiene? ¿Y se acuerdan? V es igual a la raíz cuadrada de 2g por h que multiplica la tangente hiperbólica de la raíz cuadrada de 2g por h por tiempo dividido entre 2 veces L. Pero aquí nos dicen quién es L, 4 metros, nos dicen quién es T, 2.5, y nos dicen quién es V, que es 5. Entonces quiere decir que el 5 que está a la izquierda de esa ecuación hay que pasarlo a la derecha, que pasa negativo. Por eso entonces la función quedaría así, y igual ¿a quién? A menos 5 que estaba allá a la izquierda, más la raíz cuadrada que aquí es SQRT, paréntesis muchachos, 2 por 9.8 por, ¿quién es la H? La H en este caso se llama la X. Cierro paréntesis. Entonces esta expresión SQRT 2 por 9.8 por X es lo que aparece en la ecuación como raíz cuadrada de 2G por H. Bien. Ahora, eso tiene que multiplicar la tangente hiperbólica. Entonces, para evitar confusiones matemáticas, yo voy a colocar esta raíz cuadrada en un paréntesis y multiplico aquí afuera por la tangente hiperbólica. Fíjate que esta es la sintaxis de la tangente hiperbólica, ya eso lo estudiamos nosotros. ¿De quién? De SQRT, que multiplica de la raíz cuadrada de 2 por 9.8 por X, la escribo aquí. Y eso tiene que ser multiplicado por 2.5, muchachos. Entonces, para no evitar confusión, voy a colocar el 2.5 de primero aquí, 2.5 por... Y eso tiene que ser dividido por 2 veces la longitud. O sea, la longitud sería 2 por 4. Entonces, voy a hacer así. Todo dividido, paréntesis, 2 multiplicado 4. Cierro paréntesis. Vamos entonces a balancear los paréntesis. Este se cerró con este se cerró con este, y este que está acá se tiene que cerrar con este. Listo. Ahora tengo que decir, bueno, pero como yo estoy multiplicando aquí un argumento funcional que contiene a X, tangente hiperbólica de todo esto y está X, por otra expresión que contiene a la X, entonces recuerde que para poder vectorizar esto y que se grafique hay que poner un puntico aquí. Aquí he colocado un puntico. Listo, ¿y ahora qué hago? Bueno, entonces digo, punto y coma, plot, X, Y. ¿Lo voy a hacer? ¿Para qué estoy haciendo eso, muchachos? Para mirar en qué intervalo está el punto o el valor de X en el cual la función, ¿cuál función? Menos 5 más la raíz cuadrada de 2 por 9.8 por X por la tangente hiperbólica de 2.5 por la raíz cuadrada de 2 por 9.8 partido por 2.4 intersecta al eje de las X. Para eso está haciendo eso. Y lo estoy haciendo sobre el intervalo 0,3.
aventurando allí porque yo no tengo en este momento idea de cuánto puede ser ese intervalo, pero yo sí sé que tanques por allá de 10, 20 metros, eso no es común por acá. Entonces, digamos que el tanque tiene como máximo una altura de 3 metros. Usted pudo haber colocado 4, 6 o 10, un tanque de 10 metros de altura de forma cilíndrica. Bueno, eso no es común, pero puede que en alguna parte lo haga. Entonces hago mi gráfica, muchachos, y una vez que hago la gráfica, miro una cosita. Vamos a estudiar ahora la gráfica. Entonces dejo de compartir esa imagen y les comparto ahora la ventana de visualización gráfica del Scilab. Y dice, bueno, miren, aquí tengo la gráfica entre 0 y ¿cuánto? Y 3 de la función, ¿cuál? Menos 5 más raíz cuadrada de 2g por h, que multiplica tangente hiperbólica de 2g por h, multiplicado por 2,5 y partido por 2 veces L, o sea, 8. Cuando hice esa gráfica entre 0 y 3, muchachos, observe que hay valores de las imágenes que son negativos y valores de imágenes que son positivos. Quiere decir que allí debe existir un 0 en virtud del teorema de Bolzano. Claro, si la función es continua en 0, 3 y la imagen de esa función en 0 da menos 5 y en 3 da un número mayor que 0, entonces entre 0 y 3 tiene que existir un C que anula la función. Bueno, ¿cuál podrá ser? Bueno, busquémoslo aquí con DataTik. DataTik, cliqueo más o menos por aquí y vamos a ver qué me dice. Voy moviendo esto hasta que se me vuelva positivo. Bueno, entonces encuentro aquí. Y mire, por aquí encontré el 0 casi ya. Dice que el punto es aproximadamente 1.463. Es la altura que debe tener el agua para que en ese instante se esté descargando a través del tubo a una velocidad de 5 metros por segundo en el tiempo 2.5 por segundo. Eso es lo que quiere decir el autor que hagamos. Entonces, listo. Ya lo hemos hecho. Entonces, ¿yo qué hago ahora, muchachos? Capturo esta pantallita, la voy a capturar y la voy a pegar allá en el documento que les estoy explicando. Listo, entonces les voy a explicar acá. Lo vamos aquí. Pegar y aquí está la imagen. Listo, pollo. Bueno, entonces ahora, de esa gráfica, muchachos, que ustedes están observando, pueden decir, bueno, entonces si voy a aplicar el método de la secante y sé que la respuesta está en la vecindad de 1.40 y algo, entonces es obvio que yo no voy a elegir para P sub i al 0 y para P sub i al 3 y para P sub i menos 1 al 0. No haría eso. Y yo diría, bueno, vamos a escoger que P sub i menos 1 sea 1.3 y tendría este punto. Y digamos que P sub i es 1.7 y tendría este punto. Y ya teniendo dos puntos coordenados puedo trazar una recta secante. Eso es lo que voy a hacer aquí. ¿Ves? Eso es lo que voy a hacer. Trazo mi recta secante. Pero bueno, muchachos, hay una cosa. Si yo trazara una recta secante en un punto que está después de la solución por acá y otra por acá y proyecto esa secante, evidentemente eso va a intersectar por acá, que fíjese que está bastante lejos de la solución. Claro, pero en la siguiente iteración eso se va acercando sistemáticamente ¿a dónde? A este valor. Es lo que se podría entender. O también así, vea, si usted dijera que este es P sub i menos 1 y este es P sub i y usted une este punto con este punto, pues ahí fallaría el método, porque fíjense que no, que si usted hace eso y prolonga la recta no intersectas a nada. Entonces, tienes que hacerlo de tal manera que los dos puntos que usted elija y que contenga la solución sean capaces de intersectar al eje de las X. Eso es lo que está diciendo eso. Bueno, muchachos, entonces vamos ahora, como está entre 1.2 y 1.7, entonces vamos allá a aplicar el método sobre ese intervalo. Entonces voy allá nuevamente a dónde, debo irme a dónde, muchachos, a la consola. Tengo que irme a la consola. Voy a la consola
Y bueno, aquí está. Pero como quiero aplicar el método de que la secante, recuerda que el código pide una función auxiliar f. Esa función no la he editado aquí, pero fíjate que está aquí, la usaste para hacer la gráfica. Aquí está. Entonces lo que vamos a escribir es así. Función y igual a f, porque la función que va a pedir se llama f, que depende de x, punto y coma. Tiene la función pues y, pero yo la tengo aquí ya editada, entonces me la voy a copiar toda de aquí, sin el plot, la cargo, la copio y la pego aquí. Listo. Digo punto y coma. Entonces ahora digo que voy a cerrar la función en función. Listo, ya cerré eso. Ya tengo la función auxiliar que necesita el algoritmo. Doy enter. Me dice una advertencia que redefiní f, sí, porque la estuve usando la variable f para otros problemas. Yo la he cambiado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ir a la consola, ir al editor y compilar, capturar la salida y la función con los argumentos y traerlos y pegarlos aquí. Entonces vamos allá. Yo voy a ir allá, aunque no lo vea aquí. Estoy cliqueando aquí donde en compilar y guardar y me voy a capturar la matriz de salida y el nombre de la función con los argumentos. Listo. Fíjense ustedes que cuando cliqué allá salió esto, que la función secante fue modificada. Claro que fue modificada porque yo hice modificaciones allá. Y además que está disponible, o sea que está para ejecutarla porque ya ha sido compilada. Está escrita en términos de ceros y unos. Entonces ahora ¿qué hago? Pegar aquí. Y tengo que decir quién es f. Sí, ya está aquí, mira. F es esta que aparece aquí y está definida por esta fórmula. Tengo que decirle quién es P0. Ah, bueno, pero es que P0 ya nosotros vimos la gráfica y dijo que nos convenía escribir 1.2. ¿Quién es P1? Hombre, P1 es 1.7. Eso es lo que elegimos allá. Hombre, ¿con qué quiero controlar el número de iteraciones allá? Con la precisión de la respuesta. Entonces pongámosle una milésima. 0.001. Digamos que el éximo, que cuando la función evaluada en la solución numérica de también cercana a una milésima, 0.001, y que el número máximo de iteraciones, digamos, que haga 10. Vamos a ver qué pasa. Nosotros por la gráfica sabemos que la respuesta es aproximadamente 1.40 y algo, pero como la queremos mejorar, entonces vamos a estimar usando un algoritmo que se llama el método de la secante. Bueno, muchachos, entonces una vez que hago eso, me dice que la solución es 1.4673920. Allá tenía 1.43. Que el error que se comete entre esta respuesta y la anterior es de 6/10 milésimos. Que utilizó no las 10 iteraciones, utilizó solamente 3. Y que cuando evalúan esta función f, esta que está aquí, en este valor 1.463920, esto da casi 0, o sea que esto es una muy buena respuesta. Eso se hace así. Fíjense ustedes que si hubiesen hecho por el método de ¿qué? De bisección, hubiese requerido alrededor más o menos de 15 a 20 iteraciones. Acá solamente lo hizo con 3. Bueno, ese es el asunto del método de la secante. Menos iteraciones y nos evitó usar el método de Newton-Raphson, que implicaba hallar la función derivada de esta expresión. Eso es lo que hemos hecho. Bueno, entonces, Ana Julia, ¿qué opinas del método de la secante? Muchachos, ¿qué opinan del método de la secante? Cuénteme, Ana Julia, ¿qué opina de ese método de la secante? ¿Ese es más difícil que el método de Newton-Raphson o un poco más cómodo? Un poco más cómodo, profe. Pero fíjense que hay que tener la curiosidad de hacer la gráfica y determinar un intervalo lo suficientemente angosto donde esté aproximadamente la raíz que tú quieres buscar. Entonces, Profe, creo que cada método tiene su conflicto. Perfecto. Yo no diría complicación, su desventaja. Entonces, sin de causal. Lo que quiere decir usted eso es que no existe un método numérico único, poderoso, que resuelva todos los problemas de ecuaciones no lineales. No existe.
sino que dependiendo de las características del problema, usted convendrá elegir uno u otro. Y en este caso creo que es fácil hallar la derivada, entonces me voy a meter con este porque es rápido. En este caso no, porque me implicaría hallar esa derivada y esa derivada es más complicada que la función misma a la cual le voy a buscar el cero, entonces no me voy a complicar la vida con eso. No, yo quiero alta precisión. Bueno, entonces quiero decir que no voy a usar el método de disección porque al hacer muchas iteraciones acumula mucho error. Entonces me voy con el método de Newton-Raphson. No, pero es que la derivada, entonces me voy para el método de la secante y tengo un poquito de menos exactitud, pero más que la que generaría el método de bisección. Entonces, sin 10. Efectivamente lo que dice usted, cada método tiene unas ventajas y unas desventajas, y la inteligencia suya está en que revise el problema y tome la decisión de cuál método conviene aplicar allí. Bueno, implementarlo, pues ya viste cómo se hace. Bueno, pongámonos a prueba a ver si es verdad que entendimos. Vamos a ver, Cintia. Entonces volvamos al libro guía. Ya este problema está resuelto y ya sabemos que la altura del agua en el tanque cilíndrico que tiene un drenaje a través de una tubería horizontal de 4 metros, sabemos que en el instante en que la altura tenga 1.47 metros, a los 2 segundos, aquí están saliendo el agua con una velocidad de 5 metros por segundo. Disculpen, señores. Bueno, entonces, muchachos, este problema está resuelto y fíjense que no es nada misterioso, porque lo único que hemos hecho aquí es lo siguiente, miren. Resuélvalo gráficamente y ya lo hicimos. Nos dio 1.43. B, por el método de bisección, ya eso lo sabemos hacer y eso está supremamente manoseado. B, C, método de la falsa posición. No usemos esto, entonces le cambié falsa posición por el método de la secante, pero con el propósito de que tengas un método alternativo al método de Newton-Raphson. Por eso te cambié eso. Pero igual tú puedes consultar en qué consiste el método de la falsa posición. Y fíjate aquí dice que evalúe eso entre 0 y 2. Nosotros no hicimos eso. Nosotros hicimos la gráfica y deducimos allá que convenía hacer eso entre 1.2 y 1.7. Pero igual podríamos haber probado qué pasa si evaluamos el método de la secante entre 0 y 2. ¿Ves? Y dice que el criterio de detención, o sea, lo que se llama ya el delta, sea 1%. 1% es 0.01. Pero nosotros fuimos más allá y le colocamos 0.1%, o sea, le colocamos 0.001. Hicimos eso. Claro que este problema, finish, ya lo conocen. Y si en el examen próximo, no en este que van a hacer, sino el segundo examen, se me ocurriera diseñarles una pregunta con base en este problema, no hay ninguna dificultad, lo conocen. Y el profesor lo que va a hacer es que le cambió algo a la fórmula o pidió aquí que use el método de Newton-Raphson, cualquier cosa de esas, pero ya lo conocen. Bueno, entonces, mi querida Cindy, vámonos a otro problema. Vámonos al problema de nuestro canal que tiene un flujo de 20 metros cúbicos por segundo y nos preguntan cuál es el tirante el tirante crítico. ¿Qué te parece? Eso nos están preguntando. ¿Dónde es que estoy? La página la 100, ¿qué? 111, profe. 111, dijo la niña ya. Vamos a hacer. No, ya si tiene el libro, ahí es una niña aplicada, por lo que veo. Pero aquí está. Entonces ahora vamos por nuestro problema del canal. Entonces decíamos, mire, si aquí donde está B, escribes 3 más Y, y aquí donde está C, escribe 3 por Y más Y cuadrado sobre 2, esto se vuelve una fórmula más complicada. Entonces nosotros necesitamos resolver esa ecuación que queda en términos de una incógnita, que la incógnita se llama Y, porque Q vale 20, G vale 9.8 y lo demás quedó en términos de la Y. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Convendría resolverlo por Newton-Raphson? No, porque implicaría ya la derivada de esta cosa complicada.
Habría que hacer eso. Uy, no. Entonces, ¿por dónde? Por el método de la bisección. Bueno, entonces hagamos el método de la bisección. Vale, perfecto. Vamos a hacerlo. Recuerden que le estoy planteando problemas que se podrían resolver por el método de Newton-Raphson y por el método de la bisección, pero que eso implicaría muchas iteraciones, o en el otro menos iteraciones, pero implicaría construir la función derivada, y eso es lo que no se quiere aquí. Entre menos operaciones haya, más rapidito se encuentra la respuesta y con menos errores. Entonces vamos a vestir esta formulita en términos de Y, usando estas relaciones que plantean aquí. Bueno, ¿cómo quedaría el asunto? Las voy a escribir aquí. La voy a escribir en Word. Si a mí me plantearan esa situación, vamos a escribir, yo voy a escribir por aquí. ¿Alguien tiene el libro abierto allá? Señores, ¿alguien tiene el libro abierto? Veo Profe, que... yo lo tengo abierto. ¿Tú tienes el libro? Bueno, entonces tú me vas a dictar lo que yo te pregunte. Oye. Bueno, listo. Voy a ver. Entonces, dejo de compartir el libro ahora y me voy a ir al documento Word. El documento Word. Pero observa lo que voy a hacer. Lo que le voy a escribir aquí es lo siguiente. ¿Cómo se desarrollaría la ecuación a la cual le vas a buscar la raíz o la función a la cual le vas a buscar el cero? Le voy a escribir aquí, mire, jovencita del libro. Miren lo que voy a escribir. Insertar. Si están viendo, insertar. Cliqueo en ecuación y me abre una ventana para editar una fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula que voy a editar? Allá dice así, vean. 0 es igual, ¿se acuerdan? A 1 menos, bien, chicos. Q elevado al cuadrado. Q elevado al cuadrado. Entonces, como hay un Q, un cociente, entonces tengo que introducir aquí, muchachos, voy a introducir aquí la forma de escribir la fracción de Q, pero ese Q está elevado al cuadrado, entonces tengo que hacer Q aquí. ¿Y cuánto vale Q? Mira, muchachos, Q vale 20. ¿Elevado a cuánto? Al cuadrado. Multiplicado por una expresión que se llama B. ¿Pero cuánto vale B? Vale 3 más Y. ¿Se acuerdan? 3 más Y. Pero como nuestro código está declarado con base en la variable X, nos vamos a cambiar la Y por la X, pero representan físicamente lo mismo. Entonces escribo 3 más X. Recuerda que esta X está haciendo el papel de la Y. Pero eso tiene que ser dividido ¿por quién? Acuérdense. Por el valor de la aceleración gravitacional, que es 9.8, que multiplica ¿a quién? A sub c al cubo. Entonces hay que escribir aquí una expresión para elevar al cubo. En este caso en el Word se hace así. Les coloqué 3 aquí y dentro voy a colocar entre paréntesis lo que está elevado al cubo. ¿Qué es lo que está elevado al cubo? 3 por X más, dice Y al cuadrado entre 2, pero para no enredar la cosa puedo escribir 0.5, que es un medio que aparece ahí, por Y al cuadrado, o sea, X al cuadrado. Entonces, bueno, X al cuadrado se escribiría así allá adentro, ¿sí? Quedaría X elevado al cuadrado, listo. Bueno, entonces, ¿qué tengo allí, muchachos? Fíjense usted que tengo una ecuación que tiene una incógnita, se llama la X, pero que la X está comprometida en un cuadrado y a su vez está comprometida con un cubo. Entonces, si yo hago operaciones algebraicas aquí, es posible que pueda simplificar esto. Es posible que lo pueda hacer. Pero si no quiero y quisiera aplicar el método de Newton-Raphson a esta expresión, esta sería la F del método de Newton-Raphson, pues aquí tengo la F, pero habría que, para construir la F', derivar todo esto. Entonces aquí fíjate que tienes en el numerador un producto y en el denominador una potencia de una potencia. Y eso sería un enredo hacer eso. Se puede, con calmita se puede. Entonces le queremos calcular el cero ¿a quién? A esta función. ¿Quieres calcular el cero a esa función?
Si deseas, para que la computadora trabaje con menos errores, puedes hacer un trabajo algebraico adicional y la transformas a una manera más cómoda. Se puede hacer así. Se puede hacer de esa manera. Pero lo ideal en un método numérico es simplificar la función. Entonces, si la simplificas, quedaría de esta forma. Haría lo siguiente, mire, mentalmente. Todo este denominador 9.8 que multiplica 3x más 0.5 por x cuadrado al cubo, multiplicaría al 1. Y un 1 que está aquí debajo multiplicaría este numerador. Y todo quedaría dividido por este producto. Y este denominador que aparece aquí multiplicaría al 0. Y se desaparecería. Entonces quiere decir que esta expresión realmente termina siendo esto. Miras con cuidado. Eso termina siendo esta expresión multiplicada por 1. Escribo aquí. 0 igual. Este denominador por este 1 da el mismo denominador. Entonces escribo aquí esto. Ahora viene más este 20 al cuadrado por 3 más x. Entonces escribo pues mi 20 al cuadrado. Me lo estoy copiando para no repetir eso. Y eso va a ser multiplicado por ¿qué? Por 3 más x. Le coloco aquí al lado. Profe, es menos. ¿A dónde? Ah, bueno, entonces aquí aparecería realmente menos. ¿Sí? Y todo esto tendría que quedar sobre este denominador. Pero ese denominador cuando multiplique al 0 a la izquierda se anula. Entonces no hay necesidad de ponerlo. Entonces fíjense que esta expresión se terminó convirtiendo en una expresión ¿de qué tipo? Esto era una expresión racional en x, ahora quedó una expresión polinómica, porque estos exponentes son enteros en la variable x. Entonces queda una expresión polinómica en x y esto es más fácil de resolver. Pero igual, si necesita usar el método de Newton-Raphson, tendría que derivar todo esto. Entonces, digamos, no vamos a seguir simplificando, que se puede, porque recuerda que aquí tienes que hacer 3 por x más 0.5 por x cuadrado elevado al cubo. Desarrollar este binomio elevado al cubo y luego simplificar y hacer todo el trabajo algebraico si deseas. Bueno, entonces no vamos a seguir hasta allá, pero estamos diciendo que esta expresión, esta ecuación que tiene aquí es equivalente algebraicamente a esta que es la original. Entonces que si resolvemos esta, indirectamente hemos resuelto esta. Bueno, listo, pero la pregunta es ahora, ok, y para aplicar el método de la secante a esta expresión hay que conseguir dos valores, un p sub 0 y un p sub 1, o lo que es en la gráfica un x sub i y un x sub i menos 1. ¿Cómo se hace? Igual, graficando. Entonces tenemos que construir la gráfica de esta función. ¿Entre cuánto y cuánto? Bueno, muchachos, un canal de sección trapezoidal que reconduzca 20 metros cúbicos por segundo no podrá tener de profundidad. Recuerda que la X está representando la profundidad. No podrá tener 10 metros de profundidad. ¿Qué profundidad tiene el canal que está adyacente al predio de la Universidad de Sucre, que pasa por debajo de un puente y recoge las aguas de escorrentía y las aguas de servidas del barrio La Palma? ¿Se han visto eso? Ustedes se han parado en ese puente y han mirado. Ese puente tendrá 10 metros de profundidad. No, profe. ¿Cuánto? Como 3 o 2, 3 o... Yo calculo que eso puede tener 3 metros de profundidad. Digo yo. Bueno, ustedes han manejado una mira de topografía. La mira de topografía tiene ¿cuántos metros? 4 metros. Yo seguro que baja una mira ahí y la profundidad de ese canal no son 4 metros. Como dices tú, tiene entre 2 y 3 metros. Entonces el valor de la X que estamos buscando aquí debe estar en ese intervalo de 0 a 3 o de 0 por ahí debe estar. Pero para estar seguro de que efectivamente esta ecuación tiene un 0 en el intervalo 0,3, hay dos maneras: hacer la gráfica o evaluar esta fórmula en 0 y luego evaluarla en 3. Por ejemplo, si la evaluáramos en 0, que daría aquí, 3 más 0 tendría 3,
Y 3 multiplicaría 20 al cuadrado, que vale, esto valdría menos 1200. Si colocan un 0 aquí, esto se anularía. Esto se anularía y quedaría aquí 9.8 multiplicado por 0. O sea, que en este caso de que x valga 0, esto da negativo. Cuando coloquen un 3 aquí, un 3 aquí, y un 3 aquí, y un 3 aquí, este producto, 3 por x, 3 por 3 más 0.5 por 3 al cuadrado elevado al cubo y multiplicado por 9.8, se va a ganar por mucho a 20 al cuadrado, que multiplica 3 más 3 y se vuelve positivo. Entonces ha aplicado el teorema de Bolzano. Efectivamente, entre 0 y 3, esta función intersecta el eje x entre 0 y 3, pero no sabemos dónde. Pero como decíamos, para que el método de la secante sea exitoso, debemos tener un intervalo bastante angosto. Sabemos que está entre 0 y 3, pero si hacemos la gráfica entre 0 y 3, podemos mirar otras opciones y tener un intervalo más cortico. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a graficar esto. ¿En dónde? El intervalo de 0 a 3. ¿Por qué? Porque al colocar 0 aquí dio negativo y cuando colocamos 3 en esta x dio positivo, entonces entre 0 y 3 sí efectivamente existe una raíz. Bueno, muchachos, entonces dejo de compartir y me voy para mi consola del Scilab que me ama. Y allá, ¿qué hago, muchachos? ¿Qué hago? Pues voy a graficar mi función del canal. Entonces hago esto, me pongo aquí y digo, bueno, ¿qué quiero graficar? X, que va desde 0, 2.0.01, ¿hasta dónde? Hasta 3, dijo por ahí un jovencito, y voy a editar la función a la cual voy a graficar. Bueno, entonces la función es algo como esto. Te digo, y es igual a 9.8 por 3x más 0.5 por x al cuadrado por al cubo. Ahora fíjate que aquí vienen unos cuadritos, porque yo no edité, sino copié y pegué del Word. Entonces corrijo aquí, quito esto, y aquí tengo que multiplicar por ¿quién? ¿Por qué, muchachos? Por 3 más x, pero para que no confundir con el exponente, entonces lo voy a colocar aquí entre un paréntesis, y a mí evito dudas. ¿Ves? Voy a separar aquí para que se vea un poquito mejor las operaciones aquí. 3 por x, todo está bien, pero resulta que como aquí hay un cubo y aquí adentro hay un elevado al cuadrado, hay que poner un puntico aquí para que se pueda hacer la gráfica. Bueno, muchachos, hasta ahí la cosa chévere. Entonces, ¿ahora qué hago? Punto y coma. Ya tengo la matriz de valores posibles para x, tengo la forma de construir la matriz y entonces puedo invocar el comando plot, la función plot, y escribo x, y tengo la esperanza de que esa gráfica, la gráfica de esa función intersecte el eje de las x en el intervalo 0 a 3. Hago eso y no me salió nada. Sí salió, pero entonces había otra ventana abierta, muchachos. Entonces tengo que volver a hacerlo. Entonces hago así y ahora sí la puedo ver. Bueno, entonces voy a minimizar la consola, muchachos, y les voy a mostrar la ventana de visualización gráfica de ese Scilab. Y miren lo que produjo. Miren lo que produjo, muchachos. Entonces, si observan la gráfica, coméntenme, ¿están observando la gráfica del... No, profe. ¿Ah? Yo no la veo, profe. ¿Y los otros compañeros Yo estoy viéndolo a usted. No, profe. no la ven? No, Tampoco, profe. Bueno, no se no, preocupen. profe. Ya la verán. Bueno, me dicen ahora si la ven. Qué liberal. Y ahora. Comenten. Sí, profe. ¿Ah? Ya, profe. Bueno, mire, entonces usted observe esto. Que si usted mentalmente prolonga aquí este eje de las X, sabe que por aquí que hay alguna intersección. Pero dice, pero es que no es claro. Entonces hagamos una cosa. Reduzcamos el intervalo no de 0 hasta 3, sino hagámoslo, por ejemplo, podría ser entre 1 y 2. Vamos a hacer la gráfica entre 1 y 2 para ver mejor. Voy a cerrar aquí. Cierro aquí. Debo ir a dónde?
Voy a ir a la consola ahí, voy a la consola y voy a modificar allá, como les voy a compartir, estoy modificando ahora el intervalo de graficación. Lo coloco aquí y aquí voy a colocar, mire, ve, entre 1 y ¿quién? Y 2, hago eso. Y voy a graficar otra vez. Nada misterioso. Entonces voy a disminuir aquí, dejo de compartir, presento ahora, invoco una ventana, muestro la gráfica nueva y ven esto. Entonces noten aquí ustedes que aquí está el 0 y proyecto por aquí que digo que eso más o menos está en cuánto. Señores, si usted proyecta aquí, ven. Bueno, si doy data tick aquí, lo quiero ver un poquito mejor, cliqueo como por aquí y digo, bueno, mire, si X vale 1.5, la Y vale 1.92, no, y debe dar 0, entonces voy bajando, ya es negativo, ahora me devuelvo. Y por aquí me da negativo, positivo. Entonces digo, mire, aproximadamente eso puede ser 1.5 y algo. Entonces conviene aplicar el método de la secante entre 1.4 podría ser y 1.6. Ya haría eso. Elijo para y sub i menos 1, x sub i menos 1, 1.4 y para x sub i puedo elegir 1.7, 1.6. Hago eso. Listo. Entonces, bueno, habiendo hecho eso, me voy ahora a aplicar mi método de la secante. Me voy a compartir y me voy para mi Scilab. Para mi Scilab, muchachos. Entonces, ahora estoy aquí donde en mi Scilab. Pero para usar el Scilab con la función, ¿te acuerdas que tengo que editar la función? ¿Cómo es la función que estamos usando? ¿Se acuerdan? Que la tengo en Word. ¿Ustedes lo anotaron? No la anotaron. Entonces voy a escribir. Función. Está observando la ventana. La función y igual. Está observando la consola del Scilab. Sí, profe. Bueno, entonces aquí Sí, profe. me voy a escribir aquí la función, pero ¿cuál es la función? Yo me la sé. Ah, pero es que la función ya está ahí, ¿ve? Porque la usé para graficar, qué tonto. Es esta, muchachos, mírala aquí, ¿ve? Qué tontería. Está aquí. Entonces la copio de acá, la pego acá. Y parte. Punto y coma. Cierro la función en función. Y fin de la película. Ya la tengo ahí. Ahora debo invocar el método de la bisección. Pero como ya lo hemos, la bisección, el método de la secante. Entonces yo creo que él está por aquí, vamos a buscarlo. Mira, aquí está. Él estaba, que lo usamos anteriormente, míralo aquí. Ya estaba habilitado. Pero resulta que la F es otra, porque este es otro problema. Y resulta que el extremo izquierdo y el extremo derecho cambiaron. Vamos a buscar los cuáles serían. De acuerdo a la gráfica anterior, muchachos, dijimos que nos convenía tomar 1.4 para el extremo izquierdo y 1.7 para el extremo derecho, algo parecido. Entonces le escribimos aquí 1.4, fíjate tú que nos sirvió esto, y lo demás puede quedar igual, muchachos. ¿Qué opinas? Eso es lo que vamos a hacer. No hay otra situación si no es eso. Bueno, habiendo dicho eso, le damos enter, nos dice que cuánto es la profundidad del agua, la profundidad crítica del agua en ese canal, dice que es 1.51 con un error de 6, 7 10 milésimas, y hizo 4 iteraciones y la función evaluada en este P es casi 0. O sea, una muy buena respuesta. Bueno, muchachos, bien, y hemos resuelto 2 problemas del libro de métodos numéricos para ingenieros de Chapra, sencillitos, de la mecánica de los fluidos, de hidráulica, utilizando un método numérico llamado el método de la secante. Es simple. Y no implicó eso que tuviésemos que hallar ninguna derivada, nada de esas cosas. Porque me complicaría la vida. Y le decía a la niña Cindy por allí, mire, es que teniendo bisección
teniendo Newton-Raphson, el método de la secante, el método de la falsa posición, el método de Müller, el método de Thomas, existe el método de Ana Julia, existen muchos métodos numéricos para resolver ese tipo de problemas. La pregunta ahora sería entonces, ¿cuál conviene? Bueno, el que haga menos iteraciones y el que requiera construir menos funciones auxiliares. Menos funciones auxiliares. Newton-Raphson es rápido, pero requiere función auxiliar adicional que es la función derivada. Bueno, entonces, muchachos, hagamos lo siguiente ahora. Yo les coloco un problema aquí. Problema. Y ustedes lo van a mirar y dicen, bueno, yo creo que lo haría con este método. Y lo hacemos. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos al libro de Chámpara y la niña síndica auxiliar, que fue la de la idea, la ponemos a que piense y nos diga cómo vamos a hacer esto. Bueno, entonces yo me voy a devolver por aquí y vamos a suponer que bueno, a ver. Bueno, Cindy, tú que fuiste la de la idea, dime una cosa. Si en el parcial el profesor te colocara este problema, me parece aquí, dice, bueno, aquí dice, use el método de bisección. Pero te pregunto, si te digo que lo resuelvas por el método de Newton-Raphson o de la secante, ¿es más complicado o menos complicado? Profe, el de Newton-Raphson sería breve ahí porque la derivada no está tan complicada, Claro, digo yo. porque esto es una función polinómica y esto está, como se dice, de calle. Y el método de la secante ni se diga, súper cómodo. Yo creo que este problema sería muy fácil de resolverlo por el número de iteraciones que requiere. Y se obtiene con mayor exactitud usando Newton-Raphson que usando bisección. Listo, perfecto. Tienes toda la razón. Vamos a este otro. 5.13. Suponte que nos enfrentamos a este. Claro que aquí dice con qué método. Vamos a ver, use el método de la falsa posición. Bueno, olvídese de eso. Ahora. Entonces, bisección, Newton-Raphson o secante. Vamos a ver qué piden aquí. Secante, profe. Vamos a ver. Si digo que quiero determinar si T vale 10, C vale 15, van a calcular la masa, pero fíjate que la masa está aquí explícita, pero está implícita en este exponente, entonces sacarla no es fácil. Y si uso el método de Newton-Raphson implicaría que habiendo colocado aquí 36 y habiendo colocado 10 aquí, tengo que construir una función y derivarla. Y esa función implica derivar esta función exponencial. Ahí sí me voy a enredar. Entonces aquí yo creo que conviene el método de la secante. Hacer esto. Este lo haría por el método de la secante. Estoy de acuerdo con usted, joven. Fíjate que le estoy diciendo cómo se atacarían esos problemas y usted rápidamente se ubica. Vamos a ponerle otro por aquí ya más enredadito a ver cómo le va. Mira, pero no solamente usted, no, tiene que ser todo, porque usted sola no va a hacer eso. Bueno, al 5.18, muchachos, ¿cómo sería? Pero que no responda la niña, porque la niña solamente no. A ver, aquí está Giancarlo Julio, aquí está Sarita, aquí está Harold Hamilton y compañía. Bueno, ¿cómo atacarían el problema 5.18? ¿Por qué método conviene más? Por favor, el problema 5.18. ¿Qué método elegirían usted para resolver eso? ¿Qué método numérico? Bueno,
No oigo comentarios. ¿Qué pasa? Bueno, si quisiéramos, mira, aquí piden que hacer un programa, pero ya estos programas de bisección están hechos. Pero mire usted que, claro que aquí dice por bisección, pero que si tuviésemos que hacer, fíjense la complicación de este problema, es que si quieren determinar a quién, ¿cuál es la pregunta A del problema? ¿Qué es lo que dice aquí? Si los valores iniciales son 0 y 40 con el método de la bisección, ¿cuántas iteraciones se requieren para determinar la temperatura con un error de 0.05, o sea, 5% de grados centígrados, la temperatura? Entonces vamos a ver, lo que están pidiendo es que me calcule esto. Quieren calcular el valor de quién, de T sub A, pero fíjate que T sub A está aquí, elevado a la 1, elevado al cuadrado, elevado al Q y elevado a la cuarta, pero en el denominador. Esto es una expresión racional, entonces intentar despejar T en términos de los otros valores, que el logaritmo de oxígeno disuelto y todos estos valores numéricos sería complicado. Pero fíjense que si uso Newton-Raphson, imagínense intentar hallar la derivada de esto. Peor. Entonces usar el método de la secante podría ser, o el método de bisección podría ser. Entonces yo creo que yo me arriesgaría con el método de la secante aquí. Bueno, entonces veamos otras cosas por aquí. ¿Qué más hay por acá de esos problemas? Yo creo que no hay más. Y aquí dicen métodos abiertos. No, hay que ir por aquí, nomás por en el libro para aquí por acá. Esos problemas raros. Fíjate que esos problemas todos dicen falsa posición o método de bisección, pero no Newton-Raphson, porque nosotros no estamos en ese capítulo del libro, pero ahora sí vienen de esos. Bueno, entonces aquí hay más problemas. Pero estos problemas, fíjense que los enunciados son un poquito más complicaditos, claro, porque ya tienen más experiencia y ya tienen más algoritmos para hacer eso. Y vamos a suponer que estés enfrente a qué problema. Vamos a ponerle por aquí uno bien raro. Bueno, muchachos, el problema 625, ¿cómo lo resolverían ustedes? ¿Con qué método? Este problema. El balance de masa de un contaminante en un lago bien mezclado se expresa mediante la expresión V, que multiplica la derivada de C de concentración respecto al tiempo, es igual a W menos Q por C menos K por V por la raíz cuadrada de C. Dice, si los parámetros son B igual a 1 por 10 a la 6, Q igual a 1 por 10 a la 5, W igual a 1 por 10 a la 6 y K igual a 0,25, dice, use el método de la secante. Pues si ustedes conocen eso, el método de la secante modificada, yo no la conozco, no la he mirado todavía. Bueno, entonces, muchachos, la pregunta es aquí, ¿ve? ¿Se podrá resolver este problema si usted observa que aquí aparece la derivada de C respecto al tiempo? ¿Usted conoce algún método numérico de los que le he explicado que use esta derivada? Fíjate aquí dice derivada de C respecto de T. Entonces uno, si quisiera esa derivada, tendría que pasar la V a dividir a toda esta expresión y tendría la derivada de C respecto de T. Pero aquí lo que están preguntando es que determines, emplee un valor inicial de C igual 4 y delta igual a 0,5, realice 3 iteraciones. Pero si pero es que el método de la secante modificado. Digamos que esto es casi el método de Newton. Bueno, este problema se puede resolver usando el método de Newton-Raphson por el hecho de que aquí está implícito la derivada que usted necesita. La derivada está aquí construida, ¿ve? Pero habría un problema. Y bueno, ¿y cuál es el valor de la función C a la cual le vas a buscar el 0? No la tendrías porque tendrías aquí, está metida dentro de esta derivada.
Y vamos a ver qué es lo que pide aquí. Está como extraño. Use el método de la secante modificado para resolver para la concentración de estado estable. Emplee 3 iteraciones, pero no dice aquí realice 3. Si me da V, Q, W, K, él quiere el valor de quién? De C. Pero el valor el valor de C, pero no da el valor de quién, de esta derivada. No lo da. No da el valor de esa derivada. Ah, ya sé. Bueno, lo que pasa es que esta derivada la aproxima usando este valor C igual 4 y esta delta igual a 0,5. Esta derivada la cambia por una derivada numérica. Pero como nosotros no hemos visto derivación numérica, pues nos enredaríamos con esto. Vamos a dejar eso quieto. Este problema se resuelve en la medida que uno entienda qué es derivación numérica. Cómo se cambia una derivada exacta por una derivada numérica. Vamos a dejarlo quietecito ahí. Entonces vamos a hacer otro por aquí. Me gusta este. Bueno, muchachos, entonces para que se ganen la tarde, díganme cómo van a resolver esto. ¿Ah? Y el 620. ¿Cómo se resuelve eso? A ver, muchachos, ¿quién me da una idea inteligente de cómo se resuelve eso? Ajá. Manuel Aguas Limpias, ¿tiene alguna idea? No oigo a Manuel Aguas Limpias. Profe. Bueno, ¿cómo voy a resolver este problema? Profe. Ajá, ¿cómo hago? Yo vamos a ver de la secante, Pero primero en orden, chicos. ¿Cuál es el aquí problema? arriba y abajo. Y para derivar eso, Espérate. para aplicar de Newton-Raphson es muy difícil. Mira, ¿cuál es el problema ahí? ¿Qué es lo que quieren que tú averigues? Despejar a H. Claro, despejar aquí. ¿Qué es H aquí? El tirante de agua o la profundidad del agua en el canal. Quieren sacar. ¿Usted sí cree que eso es fácil sacarlo de ahí? No. Entonces la pregunta es, ¿cómo resolver esto? Entonces fíjense ustedes que dice, puede usar bisección o método de la secante, uno de esos dos, pero hay que construir la función. Entonces se supone que aquí me dieron quién es Q, vale 5. ¿Quién es S? 0.002. Listo, tengo S. Me dieron B y me dieron N. Ustedes sí saben por hidráulica qué es la ecuación de Manning. Ustedes sí saben qué es eso. Bueno, entonces hay que despejar a la H, o encontrar la H para esos valores. Entonces, ¿cómo hacen, muchachos? Miren, harían lo siguiente. Como Q es igual a esta expresión, entonces harían lo siguiente. Esta expresión que está a la derecha la pasan a la izquierda. Quedaría Q menos toda esta expresión igualada a 0. Y esa función que construyeron, que se llama Q menos la raíz cuadrada de S por B por H a las 5 tercios partido por N, que multiplica a B más 2H a 2 tercios, a esa función es la que le voy a aplicar el método de la secante o el método de la bisección, pero de ninguna manera conviene utilizar el método de ¿qué? De Newton-Raphson, porque habría que hallar la derivada de esta expresión de Q menos toda esta cosa. Entonces el problema 620 no conviene resolverlo por Newton-Raphson. Ok, estamos de acuerdo. Vamos por aquí. Estudio de casos. Bueno, aquí donde vienen las aplicaciones, muchachos. Aquí sí hay. Entonces vamos a ver qué pasaría si les colocan este problema. Vamos a ponerle uno por aquí. Bueno, listo. A ver, muchachos. ¿Cómo resolverían el problema 8.4? Por favor.
¿Con qué método conviene usar para resolver eso? La siguiente ecuación permite calcular la concentración de un químico en un reactor donde se tiene una mezcla completa. La concentración en función del tiempo sería C de T igual a concentración de entrada que multiplica 1 menos Euler a la 0.04 por T más C sub 0 por Euler a la menos 0.04. Dice, si la concentración inicial C sub 0 vale 4, o sea, este valor que aparece aquí, y la concentración de entrada es 10, calcula el tiempo requerido para que C sea el 93% de la concentración de entrada. Vaya, interesante ese problema. ¿Cómo conviene resolver este problema, muchachos? Ok, pues primero se elabora la ecuación, que ya tenemos varios datos. Bueno, ¿cómo Y- quedaría? Bueno, listo. ¿Cómo se llama usted? Pues ahí el valor de C sería el 93% del C de entrada, De 10. de 10, exacto. ¿Cuánto es 96? ¿Cuánto es 93% de 10? ¿No? 9.3, profe. 9.3. Te voy a colocar aquí 9.3. ¿Y aquí qué coloco? 10. Y ahora 10, quedaría sí. una expresión solamente en términos de X, de la T. T. Bien, listo. Y ahora he hecho todo para un lado. O sea, la C que está aquí la he hecho para acá. Para que quede igualado a 0. Listo, igual a 0. ¿Y ahora qué hago con esa función que tengo igualada a 0? Le voy a buscar un 0. Pero como ves tú, las funciones exponenciales son de lo más fácil de derivar. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí, muchachos? Newton-Raphson que podría utilizar. Claro. Y más aún, mira, ve, que si usted multiplica C en por 1 y luego C en por esta expresión, este término es semejante con este término. Usted lo podría sumar y simplificar. Y ya derivar esas funciones exponenciales es lo más breve que puede haber. Entonces, Newton-Raphson con este. Y fíjate que Newton-Raphson aquí es fácil, pero para buscar el valor inicial que le va a pedir Newton-Raphson tienes que hacer la gráfica de esta función, de la función que construyó de esta. Bueno, ese es breve. Yo creo que eso no lo va a atormentar la vida a usted. Bueno, vamos a ver este señor que aparece aquí, el 8.7. El 8.7. ¿Cómo resolveríamos ese asunto? Entonces, vea, dice, la ecuación de estado de Redlich y Kuhn está dada por P igual a R por T dividido por V menos B menos A dividido por V que multiplica a V más B por la raíz cuadrada de T. Bueno, muchachos, ustedes saben por termodinámica que existen unas ecuaciones que relacionan temperatura, presión y volumen con unas constantes termodinámicas. A eso se llama ecuaciones de estado. Usted conoce la ecuación de estado para gases ideales, ¿se acuerda? P por B igual a RTN. Esa es la ideal. Pero los químicos han ido más allá y han construido versiones más reales de eso. Esta expresión que aparece aquí, la fórmula grande, es la ecuación de estado desarrollada por Redlich y Kuhn, que tiene la pretensión de hacer el mismo trabajo que hace la ecuación de estado para gases ideales, pero de una manera más aproximada a los datos reales. Hace eso. Perfecto. Eso es lo que hay ahí. Dice que la constante universal de los gases pues vale 0.518 kilojoules por grado Kelvin. T es la temperatura absoluta en grado Kelvin, obvio. P presión en kilopascales. V es el volumen de un kilogramo de gas por volumen de un kilogramo de gas, metros cúbicos por kilogramo. Eso se le llama volumen específico, se dice en termodinámica. Los parámetros A y B se calculan mediante las siguientes relaciones. O sea, que esta A y esta B a su vez dependen de quién? De TC y PC. O sea que esta A no es tan simple porque esta A realmente es esto y esta vez todo esto. O sea que esta ecuación a su vez es más robusta porque algebraicamente tiene más cosas. P sub C es la presión crítica, TC es la temperatura crítica,
Como ingeniero químico se le pide a ustedes son ingenieros agroindustriales y agrícolas, se les pide determinar la cantidad de combustible metano, PC 4600, TC 191, que se puede almacenar en un tanque de 3 metros cúbicos a una temperatura de menos 40 grados centígrados y a una presión de 65.000 kilopascales. Vea el problema donde está metido usted. Entonces, en este problema, ¿qué le están pidiendo? T, le están pidiendo P, le están pidiendo V. ¿Qué están pidiendo ahí, muchachos? Como ingeniero químico se le pide determinar la cantidad de combustible metano que se puede almacenar en un tanque de ¿qué? De 3 metros cúbicos a una temperatura de menos 40 grados con una presión de 65.000 kilopascales. Ya que eso es un problema de termodinámica, muchachos. Pero bueno, la cuestión está en esto. Vean, muchachos, para responder a esta pregunta hay que determinar lo que se llama el volumen específico, V, a través de esta ecuación. Hacer eso. Bueno, TC y PC no sería ningún problema porque aquí te lo dieron. Entonces, la A y la B del metano en esas condiciones de presión y temperatura crítica la tienes. O sea que A y B como valores están fijos. No hay ningún problema. Entonces, en esta ecuación se tiene P, se tiene T, R, A y B, pero no se tiene V. Pero esta V está en el denominador en esta fracción. Entonces despejarlo sería complicado. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Muchachos, ¿cómo se resuelve? La presión P de 65.000 la tiene, aquí la pondrías. ¿Sí? La tiene. La temperatura de menos 40 grados la tiene, pero tenés que pasarla a Kelvin para ponerla aquí. Pues tienes P en kilopascales, hay que pasar la temperatura aquí a grados Kelvin, calculas la A y la B porque tienes TC, P y R, entonces A y B lo tiene, tienes la R porque aquí te la dieron y tienes la T. Lo único que no conoces ahí es la V, que se llama volumen específico. Bueno, el volumen que vas a encontrar aquí no es en metros cúbicos. Ese volumen que vas a encontrar aquí tiene las siguientes unidades, muchachos. Tiene metros cúbicos por kilogramos. Eso se llama volumen específico del gas metano a menos 40 grados centígrados y sometido a una presión de 65.000 kilopascales. Obtuviste fue simplemente el volumen específico aquí. Y usando este número, vamos a suponer que ese número le diese a usted un metro cúbico por kilogramo. Vamos a suponer que usted resolvió esto por métodos numéricos, por método de la secante o bisección, y encontró que esta V es ¿cuánto? Un metro cúbico por kilogramo. Bien, ¿y cuánto tiene el tanque donde va a almacenar eso? 3 metros cúbicos. Entonces, ¿qué dice usted? La cantidad de masa de metano que se puede alojar en 3 metros cúbicos a una temperatura de menos 40 grados y una presión de 65.000 kilopascales se obtiene dividiendo este volumen entre el volumen específico que obtuvo aquí, y eso le daría kilogramos. Eso es lo que hay que hacer en este problema. Es lo que hay que hacer. Pero hay un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle. Que para resolver usted esto por la secante o por bisección, usted debe tener un intervalo. Por lo tanto, tiene que hacer la gráfica entonces de quién. Tiene que hacer una gráfica. Pero la gráfica de quién sería. Porque si usted quiere que resolver esto, fíjese que la incógnita se llama V. Y usted debe tener entonces un rango de valores para V. Y lo único que tiene aquí es que el volumen, tendría que buscar el volumen específico de quién. Del gas metano. ¿A cuánto? A esta temperatura y esta presión para aproximarse a este. Tendrías que buscarte eso en una tabla. Bueno, y si no es así, muchachos, la pregunta es, si yo quiero resolver esto por el método de la secante, recuerden, necesito un extremo izquierdo y un extremo derecho para definir un intervalo donde está esta V.
Pero ¿por dónde empiezo? Si no tengo ni la menor idea, yo jamás en la vida he lidiado metano. Yo no soy ingeniero químico y no me enfrento a este tipo de cosas. Y entonces, ¿cómo se podría hacer eso? Debe haber un criterio para tener una idea de cuánto es el volumen específico de esto. ¿Qué se podría hacer, muchachos? ¿Qué graficaríamos? Podríamos hacer, vea, como este lo tiene, podríamos hacer pasar este P a la derecha, restar, y quedaría igualado a 0. ¿Y qué graficaríamos ahí? Una función en la cual R, T, P, A y B son fijos y la única variable es V. Entonces, pero V, ¿entre qué rango lo voy a dar? No le puedo dar 0 porque fíjate, si doy 0 aquí, de un denominador 0. V no puede ser B porque se anularía también aquí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rango de valores con que puedo graficar esto? Tengo dos opciones. Me pongo a tantear allá en el Scilab hasta descubrirlo, o tendría que ir a una tabla de propiedades termodinámicas del gas metano. Y allí miraría en qué rango varían los volúmenes específicos del gas metano para diferentes temperaturas. Diría, bueno, entonces como el volumen específico varía entre tanto y tanto, entonces lo voy a graficar para un intervalo definido por los valores posibles del volumen específico del gas metano. Entonces, este problema para resolverlo requiere un complemento. Buscar en un libro de termodinámica o en la web, cuáles son los valores posibles del volumen específico del gas metano. Vamos a hacerlo de inmediato. Vamos al motor de búsqueda Google para poder darle los datos. Y teniendo eso, graficarían y tendrían una idea de cuánto es el valor que hay acá. Ya. Y podrían usar ese rango para aplicar el método de la secante. Bueno, muchachos, este problema está interesante. Yo voy a salirme de ahí. María Alejandra Martínez Flores está preocupado por el gas metano. Vamos a ayudarla con ese gas para que pueda estar tranquila. Entonces voy al motor de búsqueda Google, que lo sabe casi todo, y escribo aquí volumen. Bueno, voy a compartir lo que estoy haciendo. Bueno, hijos, entonces estoy haciendo esto. Volumen específico del metano. Bueno, entonces busco, aquí dice, propiedades de los fluidos. Entonces debe haber una tabla donde esté eso. Voy a buscar entonces una tabla aquí en imágenes, a ver qué me da. Bueno, por aquí hay tablas de gases, psicometría de volumen específico. Voy a buscar una tablita bien chévere por aquí que me diga eso. Del gas metano. Todo esto ya está en el ámbito de la termodinámica, muchachos. Mire, dice modelado térmico fluidinámico de los gasoductos. Bueno, eso tiene que ver con eso, muchachos. Vamos a ver qué pasa si hiciera esa gracia. Bueno, propiedades del gas natural, pero el metano es un gas natural, ¿no? Entonces voy a ver qué dice aquí. Composición del gas natural. Componentes, porcentajes molares, nada de eso. Estructura molecular del gas metano. Otras propiedades que se estudian aquí. Ley de Charles, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, sigo buscando por aquí. ¿Qué dicen? Por aquí debe haber. No estoy en el mundo de los gases ideales, recuerda. Estoy usando otra fórmula, otra ecuación de estado. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver en esta tabla. Fórmula molecular, presión de vapor, volumen específico. Aquí está, vean. Mírenlo aquí está, vean. Volumen específico. Pero aquí está en qué? En pies. Esto es cubic. Aquí ve, cubo. Pies cúbicos por libra, están unidades inglesas. Pero debe haber una tabla para volumen específico del metano. Aquí dice metano. Tiene este valor, pero en esa unidad, pero no está en función de la temperatura y la presión. O sea que esto simplemente es un dato en unas condiciones estándar.
Así no me sirve. Tengo que tenerlos en función de la ¿qué? De la temperatura. Así, eso no me sirve. Entonces voy a hacer lo siguiente, me voy a buscar en las tablas termodinámicas por acá, volumen específico metano y temperatura. Debe existir. Eso tiene que existir por alguna parte. Temperatura. Vamos a ver quién lo tiene por aquí. Debe haber una tabla del gas metano. O una curva, ¿no te parece? Voy a escribir entonces así, volumen específico. Voy a escribir simplemente metano. Propiedades del metano. Propiedades del metano. Bueno, aquí sale que sirve para cocinar. ¿Qué les parece? Pero es en función de la temperatura. No, es exagerado. Tienes que haber unas formulitas que digan en función de la temperatura. Bueno, más que dice aquí, aire, amoníaco, metano, la constante de los gases, el exponente adiabático, la viscosidad cinemática, el peso específico. Pero fíjate que eso está dado para 20 grados y una presión de una atmósfera. Y así no nos sirve. Nosotros necesitamos que lo diga es en función de quién. Bueno, no la he encontrado en el momento. Debe existir, pero seamos prácticos. ¿Dónde está la niña inteligente que ayuda en la clase? Mire usted, yo le hago una pregunta. Usted puede ir allá al motor de búsqueda ahora que tenga tiempo y buscar cuál es el volumen específico, del gas metano en kilogramos, en metros cúbicos por kilogramos en condiciones estándar, sí, porque eso está en las tablas, ahí está. Listo, usted lo consigue. Tiene perdón. Lo que le estoy diciendo es que para resolver el problema 8.7 habría que hacer lo siguiente. Usted vaya a la web y busca el volumen específico del metano a una temperatura y una presión dada. Eso.
normalmente te lo vas a encontrar unas presiones bajas, pero es que aquí tiene una presión de 65.000 kilopascales. Entonces usted dice, bueno, listo. Aquí quieren confinar un gas metano en 3 metros cúbicos, una masa de gas metano en 3 metros cúbicos, pero a una temperatura muy baja y a una ¿qué? Presión alta. En las tablas termodinámicas encontré el volumen específico de quién. El volumen específico del gas metano a una temperatura y una presión dada, que no son ni cerquita hasta que están acá. Pero con ese numerito que encontraste allá en las unidades adecuadas, en metros cúbicos por hectárea, y que por estar metro cúbico por kilogramo, puedo tomar ese valor como referencia para construir un intervalo a la derecha y a la izquierda. O sea, le puedo restar ese número un valor y le puedo adicionar otro valor. Y grafico esta función que obtuve aquí. Y con base en eso voy ampliando o voy recortando. Voy manipulando eso hasta que tenga una gráfica adecuada que intersecte el eje de las X a hueso. Para un determinado, el eje de las X sería el eje de las V. Pero bueno, yo pienso que les queda de tarea a ustedes hacer lo siguiente: averiguar cuál es el volumen específico del gas metano en condiciones normales ya. Y con base en ese número podemos construir un intervalo para graficar la función que se genera a partir de esta ecuación. Y una vez graficada podemos manipular esos números, esos extremos del intervalo, para obligar a que esa función intersecte el eje de las V, de los volúmenes específicos, y teniendo eso definir un intervalo, y teniendo ese intervalo ir allá al método de la secante y resolver eso. Eso es lo que habría que hacer con esto. Entonces, este problema 8.7 algebraicamente es un poquito complicado, pero más complicado es definirle el intervalo sobre el cual vamos a calcular ¿qué? La solución. ¿Y cómo se hace eso? Tenemos que ir a un libro de termodinámica y buscar el volumen específico a una temperatura y una presión dada. Preferiblemente a una presión cercana a 65.000 y a una temperatura cercana a 40 grados. Si lo encuentra, pues facilito. Pero lo más seguro es que no va a encontrar gas metano confinado a menos 40 y 65.000. ¿Sí? Yo encontré algo acá que dice que el volumen específico y la densidad del metano a 38 grados Celsius y 8.50 kilogramos sobre centímetros cúbicos de presión absoluta es igual a 194 metros cúbicos sobre kilogramo. Bien, entonces haga lo siguiente: pase esa temperatura a grados Kelvin y esa presión a kilopascales para ver qué tan cerca está de esta. Pero no importa. ¿Cuánto te dio ese numerito? ¿Cuánto dice que es? Aquí aparece 0.194. 0.194. Entonces, bueno, usted va a construir entonces la gráfica entre 0 y hágalo entre 0 y 0.1. Haga la gráfica de esta función habiendo colocado P, T, R, B y A en ese rango. Y luego va ampliando el rango hacia la derecha y ahí lo va a correr, o lo puede tener que ir disminuyendo. Porque fíjate que es del orden de 0.0 algo. Entonces quiere decir que eso puede ser como, el rango puede ser entre 0 y 0.5. Por ahí debe estar eso. Y lo único que es definir el intervalo donde se va a hacer las iteraciones, esto, para resolver este problema. Bueno, muchachos, así se hacen entonces estos problemas del libro de Chapra, haciendo eso. Yo creo que no nos fue tan mal, ¿verdad? Bueno, entonces, no siendo más, nos vemos cuando, muchachos. El martes. Nos vemos el martes. Yo entonces el martes, ¿qué hacemos? ¿Quieren el martes? ¿Qué será? Les dicto clase y luego les entrego el parcial para que lo hagan un tiempo determinado por la noche y lo manden al correo. ¿O quieren hacer el examen en las horas de clase? Profe, disculpe, ¿qué posibilidad hay que lo haga el miércoles? Porque el martes tengo una clase programada de diplomado. Ah, bueno, entonces la haces el miércoles, hacemos el parcial entonces. Puede ser de 11 a 1 o puede ser en la noche si ustedes quieren. En la noche. Hagámoslo por la noche.
se los entrego a las 7 y usted me lo devuelve a las 9. ¿Cuánto tiempo va? ¿Qué dice ya. Marlon? Iba a preguntar por el tiempo, pero ya lo dijo. 2 horitas, no se preocupen. Entonces, el miércoles de 7 a 9 harán el parcial. Profe, Y- yo tengo clase de inglés en las noches, ¿A qué horas tienes clases? de 6 a 8. Bueno, entonces, hagan el parcial de 8 a 10, pues. Un sábado, profe. No se puede. Ah, bueno, lo hacen el sábado. Un sábado. pues, también. Va. No puedo, profe, tengo clase de diplomado. Igual yo Hay de personas que trabajamos. Ah, María Alejandra, por Dios. Dice que trabaja. Bueno, entonces, muchachos, entonces queda tentativamente para el miércoles de 11 a 1. Si se les ocurre otra cosa, me avisan. ¿Qué? Pero ¿y no lo podemos hacer el miércoles de 8 a 10? De 8. Sí, el miércoles de 8 a 10 está bien. Sí, profe, está bien, de 8 a 10. Estoy en clase, pero ese día. Ya dijeron que no. Entonces, bueno, la hacen de 11 a ¿Tienes 1. clase de 8 a 10 de la noche? Ah, no, yo pensé que era en la mañana. Bueno, miren. hagan- Limpio. No se compliquen. Miércoles de 11 a 1. Punto. Ya. No se haga más. Sí, así. Bueno, listo, muchachos. Gracias. Profe, el miércoles en hora de clase, profe. Por eso lo vamos a hacer el miércoles de 11 a 1. Ahora de 11 a 1, de 11 a 1 mejor. O sea, no entiendo Listo. cuál es el problema que Bueno, tienen que hacer en la hora de clase. Fuera en la hora de clase mejor. Bueno, entonces, yo les envié por allí una lista de problemas, ¿cierto? Deben tener a la mano el manual de Scilab, el librito de Scilab que les envié, el manual de operación del Scilab, haber repasado las guías anteriores. Esto no entra, esto que les he explicado de determinar ceros de una función no entra en la cuenta, es lo anterior. Bueno, Disección, sí, profesor. no, nada de eso. Lo que vamos a hacer es modelación matemática en el ambiente de Scilab. Eso es lo que Profe, vamos a ¿hasta dónde va el parcial? Eso. No, nada, eso no. Eso no. Bueno, muchachos, entonces básicamente es... Ah, profe, porque Sí. en el modelo, los puntos últimos, el 5.15 que lo desarrollamos hoy, el 5.13, ya eso ya es con métodos. Sí, profe, ya estos son de raíces. Sí. Entonces eso ya no. ¿Cuál es ese punto, chicas? Léelo. Tú lo tienes por ahí que lo compartes en la pantalla. 5.15 abajo dice, y ese fue el que hicimos hoy, profe, es del tanque. Ah, eso. Ah, bueno, entonces eso... Sí, Bueno, hagamos una cosa más chévere. Bueno, entonces que evaluemos todo hasta lo que eso hemos visto. usted, Mira, pero hagamos usted una dijo que cosa. eso iba a quedar hasta el segundo parcial, profe. Bueno, mira, perfecto. Entonces, eso no entra, Cindy, ese no entra. Bueno, entonces lo que vamos a trabajar es modelación matemática, lo del paracaidista, ¿se acuerdan? Problemas de esa clase. Ese tipo de cosas. Profe, pero, o sea, en eso solo utilizaremos los métodos numéricos. No vamos a Claro. utilizar método analítico ni nada de eso. Nada de eso porque usted tiene que usar esto, todo lo va a resolver en el Scilab y usted va a capturar pantalla y va a enviar eso. Y ya estés. Así como los talleres profe. que hemos hecho. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente, Wilberto. Voy a elaborar un examen modelo parecido a de esa temática y lo voy a colocar en la plataforma Moodle. Y usted lo va a mirar y dice, ya sé, cómo me van a evaluar y qué es lo que tengo que entregar. Entonces me quedo con el compromiso de que antes del miércoles en la plataforma Moodle va a aparecer un parcial similar al que van a resolver ustedes. Bueno, Listo, profe. habiendo dicho eso, hasta pronto. Hasta luego. Listo, profe. Chao.